Hola, ¿qué tal a todos? Bien, ahora quiero hablar acerca de cuál ha sido el camino que he seguido yo para vencer mi enfermedad, que básicamente he tenido depresión por 7 años, he estado con fibromialgia por casi 3 años, he estado con gastritis por unos 7 meses. La gastritis fue lo que al final casi me mató. La fibromialgia me limitó. Ya no podía caminar, he estado un mes con muletas, he estado 7 meses inválido, dependiendo de otros para hacer mi vida, no podía ni ir al baño. Y ahora estoy prácticamente sano. Es nada lo que me falta para estar completamente sano, una pequeña molestia en la rodilla. ¿Y cómo es que lo he conseguido? Primero, digamos que si tendría que resumirlo, básicamente tienes que aprender de personas que han curado a otras personas. Es decir, si tú estás con cáncer, por ejemplo, o fibromialgia, tienes que aprender de otras personas que tienen esa enfermedad o han tenido esa enfermedad y han sabido curar esa enfermedad de forma exitosa y de forma natural. En eso básicamente se resume todo. ¿Por qué? Porque yo desde un inicio sabía de que no podía ir a las clínicas porque no ofrecían salud, sino ofrecían únicamente fármacos. De hecho, la causa de mi fibromialgia la mayoría lo atribuía a un problema psicológico, cuando no era un problema psicológico, era un problema físico como tal. Esto que yo le venía explicando todos los síntomas, ¿no? Le decía, estoy estreñido, eh, y le comentaba todos los síntomas, ¿no? Y también le tocaba el problema psicológico que tenía. Y siempre decían de que tenía que ir al psicólogo. Y la verdad es que no era así. Yo no necesitaba un psicólogo. Y yo sabía que no necesitaba un psicólogo, ¿no? Pero muchas veces hacemos caso porque por el simplemente hecho de que es médico, creemos de que ellos tienen la razón y no es así. Básicamente tienes que hacer eso, tienes que aprender de personas que han superado la enfermedad. Hay muchos pacientes o muchas personas que tenían cáncer, fibromialgia o diabetes, hay un montón de enfermedades. Y si ellos lo han superado, ellos te pueden enseñar a superar la enfermedad. O personas, doctores, naturópatas, profesionales de la salud, que hayan demostrado que pueden curar la enfermedad efectivamente y de forma natural. ¿Y por qué hago énfasis en esto de forma natural? Porque hay muchos oncólogos que logran desaparecer tumores, pero no logran curar tu enfermedad. Básicamente porque lo único que saben hacer es eso, desaparecer el tumor, pero no saben curar la enfermedad. Muchas veces el cáncer retorna, y dicen que retorna más agresivo o que es por genética que él siempre va a ser creador de cáncer. Todos somos creadores de cáncer, pero para llegar al punto en el que tu cuerpo empieza a crear un tumor, no tiene nada que ver con la genética, tiene que ver con la toxicidad que tienes dentro del cuerpo. En mi caso, por ejemplo, eh, ¿por qué les digo que tienen que aprender de personas que tienen experiencia real, que muestren sus testimonios? Ya, porque me parece que hay mucho charlatán en internet. Incluso si no es un charlatán, si no tiene testimonios, es difícil de creerle, es difícil de realmente creerle y decir, no, este es un buen médico, este es un naturópata con experiencia, ¿no? Yo contraté a 2 nutricionistas. Yo en los nutricionistas era en quien más confiaba porque todo era de forma natural, la curación supuestamente era con alimentos, pero estos nutricionistas no pudieron ayudarme. Eh, el primer nutricionista me dijo que debería hacer una dieta más low carb, seguía con proteínas, algo de verduras, pero no lograba corregir mi estreñimiento. La segunda nutricionista, pues a esta nutricionista fui cuando ya estaba grave, yo ya empecé a tener la gastritis y mejoré por 2 semanas y luego empeoraba por otras 2 semanas y mejoraba por 2 semanas y empeoraba por otras 2 semanas. Y básicamente cuando finalmente casi muero, ya no podía caminar,
pues decido ya no, que no iba a contratar a nadie, ¿no? Y me lo paso así moribundo, escuchando, no moribundo, ya me había recuperado, pero la fibromialgia me limitaba mucho, no podía caminar, así que me fui a mi patio, a un patio de tierra, empecé a caminar, me puse un podcast y empecé a escuchar a muchos podcasts acerca de la fibromialgia, ¿no? Todos los doctores decían lo mismo, la fibromialgia no tiene cura. Y bueno, dije, no, al final me parece que no tiene cura, no así, y hasta el final, después de unas 2 semanas, encontré al doctor Ludwig Johnson, donde me empezó a resonar el caso de un paciente suyo que le había logrado curar de la fibromialgia. ¿No? La paciente contaba su testimonio de cómo realmente le curó la enfermedad a él y a su hijo. Y entonces me hizo clic, ¿no? Y fui y lo busqué en Instagram y resultó que era un doctor que tenía bastantes resultados positivos, bastante gente agradeciéndole de que gracias a él, a sus protocolos, la gente había superado la muerte, otros se habían recuperado brutalmente de una enfermedad. Había hecho caminar a abuelas, doctor Ruben Johnson. Había curado enfermedades de los que la mayoría de los doctores decían que no había cura. Y finalmente yo hice lo mismo, ¿no? Pero aún así hay grises todavía en este camino, porque el protocolo de Ludwig Johnson no mejoré, no me curé como me hubiera gustado curar, ¿no? Tal vez es porque no pagué su consultoría. Supongo yo que si hubiera pagado una consultoría, eh, él hubiera podido darme un servicio más uno a uno, más personalizado y así tal vez hubiera podido mejorar muy rápido, ¿no? Pero el problema era es que yo tenía que esperarme 8 meses para que me atendiera. 8 meses. Y bueno, decidí no esperar, ¿no? Decidí buscar otro camino. Había hecho todos los protocolos, la verdad, del Win Johnson, pero no mejoraba como me hubiera gustado mejorar. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿por qué es que pude curar prácticamente mi enfermedad? Es que yo he sido un terco, ¿no? Cuando yo terminé en la clínica, porque los nutricionistas no pudieron arreglarme nada, pues mis padres me decían de que tenía que hacerle caso al médico, ¿no? Y el médico, ¿qué es lo que decía? Debía tomarme un omeprazol para la gastritis, ciertas medicaciones para el Helicobacter pylori, que era supuestamente quien había causado mi gastritis. Tenía que ir al psicólogo por la fibromialgia, porque lo mío era un problema emocional. Y yo terco, ¿no? Yo sabía de que el camino no era por ahí, porque escuchaba mi instinto, básicamente. Y, y bueno, al final fui terco hasta el final, ¿no? Decidí probar mil cosas, decidí probar, continuar con la dieta que me había dado mi segunda nutricionista, decidí convertirme en una persona casi totalmente vegana, que es de ahí, de hecho, cuando empecé a mejorar, cuando mi cuerpo empezó a desintoxicar, pero aún así me faltaba bastante, ¿no? Decidí contratar a otra persona a la cual yo había visto que tenía bastantes resultados, que ni siquiera era un médico, ni siquiera podríamos decirle que tal vez es un naturopata, es una persona que practica, no sé, meditación, también hace protocolos de desintoxicación, no sé cómo llamarlo, de Holistic Gangsta es su Instagram, y también tenía resultados masivos, ¿no? Y decidí probar su protocolo, que era básicamente desintoxicación masiva, desintoxicación efectiva, y es así como logré mejorar una barbaridad, ¿no? A lo que la mayoría de los médicos dicen que no tiene cura, tiene cura. Eh, yo soy una prueba de ello y no soy el único. Hay muchas personas que han logrado vencer la enfermedad. Sobre todo, lo que a mí mucho me llamó la atención fue el cáncer. Hay personas que han sido curadas de forma efectiva. Ellos mismos se han curado al final, ¿no? Porque quien tiene que hacer el trabajo eres tú. El profesional de la salud lo único que puede darte son las herramientas,
es la guía que tú necesitas, pero al final del trabajo lo haces tú tienes que hacerte los ayunos, tienes que prepararte las comidas, tienes que básicamente tener todo bajo control. Y es así como se vence una enfermedad. Si no, veamos el caso de Steve Jobs. Steve Jobs tenía todo el dinero del mundo, incluso dicen que realizó terapia de jugos, dieta vegana, pero nada le funcionaba. Pero hay que ver cuánto realmente habrá estado realmente decidido, cuán decidido habrá estado Steve Jobs a curar su enfermedad. Porque muchas veces yo he visto, ¿no? Que es en mi caso, y supongo que en la mayoría de los casos que lograron revertir su enfermedad también, pues tuvieron que enfocarse a su salud al 100%, ¿no? El 100% a buscar información, el 100% a hacer los protocolos que te indican, al 100% escuchando tus síntomas, muchas veces descansando porque pues tienes crisis curativas y eso, ¿no? Steve Jobs realmente habrá estado comprometido con su salud. Él murió por cáncer de páncreas, ¿no? Y lo que le proponían los médicos era quitarle el parte del páncreas y para eliminar el cáncer, ¿no? Pero aún así yo creo que Steve Jobs no hubiera vencido nada, porque para vencer una enfermedad tú tienes que eliminar la causa raíz de la enfermedad. Imagínate que a Steve Jobs le corten la parte del páncreas, ¿no? Pero si lo que le causó la enfermedad es su cuerpo intoxicado, ya sea por metales pesados, por placa mucoide, por infestación de parásitos, infestación de hongo cándida. No importa si le cortaban el páncreas, no iba a resolver nada. Es como en el caso de Emilio Betancourt, le cortan la pierna y hasta ahora, muchos años después, todavía continúa con cáncer. Es porque realmente hay que ver qué tan comprometidos hayan estado, ¿no? Y a veces el sufrimiento no indica qué tan comprometidos has estado. A veces lo que muestra qué tan comprometido estás con tu salud es eso, ¿no? Qué tanto tiempo realmente le dedicas a tu salud, qué tanto le dedicas a investigar de personas exitosas que hayan logrado curarse de forma natural. Y eso. Incluso yo, ¿no? Aquí quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, muchas personas dicen de que tienen mejoras únicamente realizando ayunos secos, básicamente, donde tú bebes agua. Pero en mi caso no fue ese. En mi caso yo, con ayunos normales, no he tenido resultados, ¿no? Pero tomando jugos he tenido resultados brutales, ¿no? Y fíjense que hay una pequeña diferencia, es el tomar jugo o no tomar jugo, ¿no? Pero quien sea hubiera podido decir de que con un ayuno normal, si no le funcionó, pues es imposible también que un ayuno con jugo le funcione, porque de hecho lo hice, ¿no? Probé con ayunos de jugos con 3 litros y no tenía resultados. Y cuando probaba con 5 litros tenía resultados brutales. Empezaba a eliminar placa mucoide. Empezaba a tener los síntomas de la desintoxicación. Y es eso, ¿no? Tienes que realmente estar 100% comprometido con tu salud. Tienes que creer que se puede curar la enfermedad de forma natural, ¿no? Otra vez veía a un muchacho, no sé, tenía cáncer en la lengua, ¿no? Y luego veo su Instagram y ya no tiene quijada. Le arrancaron toda la quijada, pues se la bajaron, ¿no? Porque el cáncer estaba ahí. Y eso, ¿no? Seguramente habrá sido una persona, es importante de quién aprendes, ¿no? Y es importante a quienes tienes rodeados, ya sea de forma digital o de forma virtual, para que a este muchacho le digan, ¿no? Que se haga operar y que se haga bajar la mitad de la cara, porque en la mitad de la cara tenía el cáncer, ¿no? Y ahora está todo desfigurado. Y no solamente todo desfigurado, ya no, seguramente cómo no podrá consumir sus alimentos, cómo va a hablar, ¿no? ¿Cómo va a hablar si ya no tiene la mitad de la cara? Todo le arrancaron, toda la mandíbula, básicamente, ¿no? Entonces, primero, para empezar, tienes que creer que va a ser posible curar tu enfermedad de forma natural. Y después, que encuentres a las personas que lo hayan logrado, ya sean médicos o ya sean propios pacientes, de que ahora ayudan a otros pacientes a superar su enfermedad. Tienes que comprometerte con ello, ¿no? Una vez que encuentres un buen coach, tienes que cumplir lo que el coach dice. Porque fue así en mi caso, ¿no? Muchas veces que yo
no terminaba por cumplir por completo la recomendación que daba el coach y no tenía los resultados que podría haber tenido, ¿no? Ahora mismo, ahora último, el simplemente hecho de tomar unas hierbas, no la hice, ¿por qué? Porque me estaba sintiendo mal, ¿no? Pero ahora lo vuelvo a hacer y esta vez sí, las hierbas funcionan, ¿no? Zarzaparrilla, raíces de diente de león, no me acuerdo qué otra, hojas ya no me acuerdo el nombre de la hierba, y es eso, ¿no? Entonces tienes que estar realmente 100% comprometido con tu salud. Y eso, bien chicos, es todo por ahora.